Aquí seguimos pasando la noche de jueves con ustedes en nuestra mesa de actualidad en las noticias de la 8 con Alejandro Sarmiento e Ignacio Ariz Navarrete. Vamos a hablar ahora de que el Ministerio de Fomento no tiene a priori pensado realizar ningún acceso desde la AP1 cuando sea liberalizada, algo que no ha gustado nada en el entorno. Los alcaldes de los pueblos son conscientes que no se pueden construir entradas y salidas a todas las localidades, pero no se conforman con las pocas que hay en la actualidad. Por ejemplo, la plataforma de la Nacional 1 sugiere habilitar al menos 4. La Brújula en Castil de Piones, en Briviesca y en Cubo de Bureba, y también en Monasterio de Rodilla. Nacho, esto cuando se liberalice será una autovía y como autovía debería tener acceso a bastantes localidades, ¿no? Hombre, tiene que llegar a tener más accesos de los que actualmente tiene la autopista. Esto parece por sentido común, ¿no? A mí me parece bien que los posibles interesados o más afectados, porque interesados somos todos, ¿no? Más afectados por esta cuestión, pues con bastante antelación saquen el asunto y le pongan encima de la mesa. Pero también me parece un poco quizás precipitado el decir, bueno, pues el actual Ministerio de Fomento no contempla. Claro, ¿cómo lo va a contemplar si ni siquiera tiene todavía recuperada la carretera para sí? ¿Qué planteamiento? Pues, hombre, el Ministerio de Fomento lo que tiene que tener en su cabeza en el planteamiento es la autovía Logroño, la autovía de Aranda a Valladolid, otra serie, el AVE, otra serie de autovías. Digo que no está mal que se ponga encima de la mesa en este momento, pero me parece un poquito en ese sentido precipitado, pero sí, coincido que tiene que haber más salidas, ¿no? Porque, hombre, un acceso 40 kilómetros a Briviesca, prácticamente hasta Pancorbo, pues hay otros 25, ¿no? O 20, 25 seguro, 30, me parecen pocos accesos para una autovía, el concepto que todos tenemos de autovía. ¿Quién sabe qué pasará en 2018? En adelante, Alejandro. Yo lo cierto es que me parece que es algo imprescindible y que lo que no puede ser es que la liberalización de la AP1 pase por un día de repente nos encontramos con que hemos quitado el peaje. Y creo que es ahora cuando debe hacerse un estudio ponderado donde es imprescindible analizar si es que verdaderamente se va a liberalizar, porque a mí medidas como esta, que no se entren ni siquiera a contemplar unos accesos que el sentido común más primario te dice que son absolutamente imprescindibles también para la vida de la propia zona y para la vida de esos pueblos, pues a lo mejor lo que te da es alguna sospecha también por otro tipo de decisiones que se han tomado, por ejemplo, con la propia AP12, la autovía hacia Logroño, que a lo mejor la liberalización que estamos dando como un hecho, pues tampoco es algo tan claro, porque si fuera algo tan claro, parece evidente que por donde hay que empezar es por ese estudio de todos los accesos y de todas las salidas. O sea, que vamos a ver si es que en realidad se va a liberalizar la P1 o no. Todo se andará y seguro que tiene que haber más accesos, lo vuelvo a decir, pero no olvidemos también que aquí va a haber una carretera rápida, que va a ser la que hoy es autopista, obviamente, que va a absorber una parte del tráfico, diríamos, de largo tránsito, todo el País Vasco, desde luego muy grande, que va a dejar otra carretera que va a tener que seguir siendo conservada, con acceso a todas las poblaciones, bueno, pues para circular con bastante tranquilidad y tal. Ahora, aún así, hay que hacer más accesos. Yo solo el hecho de pensar que se puede llegar a ver la autopista sin ser autopista, esto es, que podamos llegar a Miranda de Ebro por una autovía como muchos otros ciudadanos en casi toda España pueden hacerlo con una autovía, ya me parece, no sé, como soñar con los angelitos, ¿no? Bueno, hay que hacer los accesos, de acuerdo, pero vamos a disfrutar del sueño. Esperemos que no sea un sueño. Bueno, de momento hoy es un sueño, pero yo creo que cada vez más cerca, ojalá, la realidad. Ojalá. Es verdad. Bien, pues vamos a hablar de lo que pasa a nivel nacional. Siguen pasando los meses, seguimos con un gobierno en funciones y es que a fecha de hoy la situación en lo político no ha experimentado apenas cambios. Rajoy ha invitado vía Twitter a Sánchez para hablar y Rivera ha defendido un presidente independiente para un gobierno de coalición. Asegura que le volverá a decir al rey que no tiene los votos suficientes para ser investido. Mariano Rajoy lo ha afirmado en un corrillo con periodistas en el Toboso, en Toledo, después de visitar el Museo Cervantino. Antes de ese acto volvía a hacer el mismo llamamiento quijotesco a Pedro Sánchez que lleva repitiendo desde diciembre. En Twitter le ha instado a evitar las elecciones negociando una gran coalición.
El presidente en funciones ha recibido el mismo no del PSOE, que se pregunta si a estas alturas Rajoy cree de verdad que ese pacto es posible. El señor Rajoy sabe perfectamente que la propuesta del Partido Socialista es cambiar tanto las políticas como al gobierno. Así continúa el bloqueo. Para superarlo, Albert Rivera propone un gobierno apoyado por PP, PSOE y Ciudadanos, liderado por figuras independientes. Que si los líderes políticos somos el problema, demos un paso atrás, aceptemos todos que estamos fracasando y por tanto seamos capaces de construir un gobierno de consenso. Nosotros fuimos los primeros y nos dijeron de todo en proponer que quizá una figura de consenso progresista, una figura, digamos, respetada por los socialistas, podía ser una opción. Pablo Iglesias insiste en que lo importante es qué políticas se hagan y no un presidente independiente. Sigue insistiendo en la coalición de izquierdas con el PSOE, aunque reconoce que es prácticamente imposible. Pues esta es la situación que tenemos a fecha de hoy. Ya queda muy poco, ¿no?, para que empiece el inicio de una nueva etapa o que se acabe esta pesadilla. El rey, de hecho, empieza con otra nueva ronda de contactos. Nacho, la semana que viene el presidente en funciones ha dicho que no lleva a esa investidura nada fijo, nada en serio, ningún apoyo mayoritario. Yo creo que esto ya es los minutos de la basura del partido de fútbol que van, el de ayer del Depor y el Barcelona 0-8, pues eso, los últimos 10 minutos pues son los minutos que estamos viviendo aquí, ¿no? Porque todo lo que hemos oído en la pieza, en el corte, pues todo es campaña electoral, todos son posiciones propias, todo es postureo. Hombre, yo pensé que no íbamos a llegar a esto, ¿no? Pero mandarle por Twitter el actual presidente del gobierno en funciones al líder del segundo partido más votado, oye, que te recuerdo, que ya te he dicho que vamos a formar gobierno, ya me parece de lo más. O sea, ya en este contexto, como al final remarcando que la culpa es tuya, Pedro, que tú no quieres tal. Yo creo que los ciudadanos, desde luego, lo que están es súper agradecidos, todos estamos súper agradecidos del ejercicio de generosidad, del ejercicio de defensa del interés general, del ejercicio de diálogo que han demostrado hacer a lo largo de todos estos meses nuestros líderes políticos, ¿no? Sobre todo el de generosidad. Yo creo que todos han estado a la altura, todos, especialmente Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, han estado a la altura de eso que los ciudadanos les habían pedido, ¿no? Entenderos, hablar, renunciar a lo vuestro en beneficio de los intereses generales. Yo creo que los ciudadanos lo han percibido muy bien y seguramente el 26 de junio, si finalmente hay que votar, pues seguro que lo van a tener en cuenta, lo van a tener muy en cuenta. Pues igual ese 26 de junio puede ocurrir algo diferente, porque Podemos se encuentra ahora mismo negociando con Izquierda Unida. Están hablando ir juntos a las elecciones generales y se celebran. ¿Podría ser este el fin de Sánchez y hacer un gran daño al Partido Socialista? Alejandro, por cierto, que por primera vez el líder de Podemos tiene problemas con la prensa. Hoy en la Universidad Complutense ha habido una espantada cuando estaba Pablo Iglesias, porque el líder de Podemos parece que empieza a no tolerar a los periodistas que son contrarios a su formación. Y esto es algo nuevo también, porque si de algo se podía jactar toda la cúpula de Podemos, de tener una buena relación con los medios de comunicación, con las teles, con las radios y con los periódicos. Pues ojito que empieza ya a no gustarle los contrarios. Alejandro. Bueno, lo que pasa es que también muchas veces yo desconocí esta información y no sé en qué términos o qué ha podido ocurrir, ¿no? Pero lo cierto es que a mí, y es lo que siempre defiendo, a mí me parece que siempre hay posibilidad de llegar a acuerdos cuando hay voluntad, cuando Ignacio, que es muy fino y que habla con mucha ironía, cuando verdaderamente lo que preside el objeto de las conversaciones es el interés del ciudadano, siempre es posible llegar a acuerdos. Sin ir más lejos, aquí en Castilla y León, yo creo que de una manera ejemplar se ha puesto de acuerdo toda la Cámara de las Cortes de Castilla y León en este mismo momento político para reclamarle a un ministro y decirle cuáles son las necesidades de Castilla y León. Entonces, si hay verdaderamente voluntad y capacidad de trabajar para el ciudadano, desde luego que siempre hay capacidad para que al final la política, que es eso que lo define muy bien Ignaniev como el arte de lo posible, llegue a realizarse
en toda su plenitud. Si nos quedamos en cosas que son anecdóticas, pues podemos estar mareando las perdices sin tomar ninguna decisión y sobre todo sin servir a los ciudadanos, que es, en fin, a quien hay que servir. Finalizamos contigo, Nacho. Yo, al hilo de lo de Pablo Iglesias de hoy, efectivamente ha habido un ¿Con un periodista del Mundo? Sí, un incidente con un periodista del Mundo. Estaba en una universidad y, bueno, pues dentro de lo que él llama la libertad académica, que lo ha discriminado claramente de lo que es una rueda de prensa. ¿Pero estaba en clase? No, estaba dando una conferencia en un foro universitario, o teniendo allí una participación en un foro universitario, y él mismo ha establecido esa discriminación selectiva, ¿no? Es decir, no, bueno, yo soy uno cuando estoy en una rueda de prensa y por lo visto adecuo mi comportamiento al acto en el que estoy, que es la rueda de prensa, y soy otro y pienso otras cosas y las manifiesto de otra manera si estoy en un ámbito académico, y por lo tanto nadie se tiene que extrañar, porque sobre todo Pablo Iglesias, desde luego, caído o sentado no le vamos a ver nunca. Pues a quien sí que espero veros sentados, nunca caídos, es a vosotros, en otra próxima edición de las Noticias de la 8. Ha sido un placer recibiros, Sarmiento y Navarreta. Que descanséis, hasta la próxima. Gracias. Vamos ya con la información deportiva.